En Occidente vivimos en un mundo que no comprendemos, porque ¿dónde está ese relato simple, en un lenguaje infantil, que nos enseñe cómo funcionan todas las dinámicas que gobiernan nuestra civilización? Las discusiones académicas no llegan al público, así que no son efectivas. El público habla otro lenguaje, así que quedamos indefensos en manos de burbujas especulativas, regímenes policiales o dictaduras de precios en alimentos básicos, sin tener nociones elementales sobre qué está pasando. Ahora que tenemos, por primera vez, un periodismo de datos capaz de monitorizar todas las dinámicas sociales, nos falta ese relato que nos da las claves para interpretar correctamente los datos. Por ejemplo, un cuento que describa una burbuja especulativa. Ahora ya podemos buscar los datos clave para calzar qué nos ha pasado en España. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se refiere a estos relatos como el mitos de un pueblo, que resume su memoria colectiva. ¿Qué esfuerzos, generación tras generación, vienen construyendo ese sistema social en el que vivimos? Sus dinámicas. ¿Qué elementos hay en el sistema social? ¿Para qué están y cómo debemos convivir con ellos? Y su proyecto de futuro. ¿Para qué todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ilusiones y todas nuestras vidas? Cuando este relato falta, se ignoran las dinámicas sociales, la historia colectiva y no existe ningún norte. No se forma un sentimiento de servicio a algo superior, que es la columna vertebral de una voluntad. Esa devoción canaliza las pasiones humanas hacia algo constructivo, el corazón mismo del proceso civilizatorio. En tal caso, se produce un vaciado del contenido religioso, que resulta en un psicograma que Ortega y Gasset llama hombre masa, hombre inerte, a la deriva de unas circunstancias externas que no comprende, sin una voluntad propia, totalmente a expensas de programas externos que solo puede ejecutar, sin entenderlos muy bien, parecido a un robot humano, tal como describe Chaplin en su película Tiempos Modernos. Hay consecuencias en todo esto. Las cosas caen en saco roto. Son las sacudidas de la fiera humana en busca de saciar sus apetitos. No se disfruta más que un león que atrapó su presa. Vencen las circunstancias del momento, como cualquier animal, pero no construyen nada a largo plazo. Esto tiene un devenir propio. Se aprecia en muchos países ese afán de poder, vacío de contenido. Al final de la vida queda una cáscara vacía. Y en esta era de Internet, ¿cómo construir esos relatos que nos explican todo nuestro mundo? El primero de los pasos, localizar los ciclos de vida de Occidente y expresarlos en un lenguaje de esquemas de articulación. Los esquemas de articulación son patrones de diseño. Son como piezas de Lego con las que se diseñan los sistemas. No son piezas ya construidas, como pasa en el Lego, sino recetas para construirlas, que finalmente crean un lenguaje visual propio para comunicar y compartir problemas al margen de las tecnologías de fabricación y cómo evolucionan. Estos esquemas no son inventos, se localizan de la experiencia, es decir, a partir de los datos que suministra un sistema de monitorización de sistemas sociales normalizado y con responsabilidades claramente definidas en un marco legal. Para comprender la filosofía de los lenguajes de esquemas hay dos referencias importantes. La primera es el GAN de los cuatro, el libro de ingeniería del software más vendido de la historia. Son 23 patrones, clasificados y etiquetados, con su mapa de relaciones, de cómo se combinan, dando lugar a un lenguaje propio para diseñar aplicaciones informáticas. Cada patrón tiene un nombre, que etiqueta un ciclo de vida, y un gráfico, que representa el esquema de roles que produce ese ciclo de vida. Por ejemplo, el patrón Singleton es un esquema de roles que lanza un solo proceso. Aunque sea instanciado millones de veces, solo habrá un proceso. Y la segunda es Gregor Hoffe, patrones para sistemas de mensajería entre aplicaciones. El recetario para el diseño de aplicaciones está muy bien estructurado, pero es muy poco intuitivo porque cuesta visualizarlos. No los vemos en nuestra vida cotidiana. Pero los sistemas de mensajería son mucho más próximos a nuestra experiencia.
Los mensajes se encolan, se clasifican, etc. Es mucho más didáctico para ver cómo se combinan esos bloquecitos en soluciones finales más complejas. Incluso emplean barajas de cartas para identificar tanto esquemas como relaciones. Y esto es uno de los pocos casos donde se han localizado todos los esquemas para el diseño de este tipo de sistemas y además se ha logrado estandarizar un único lenguaje visual para toda la industria. My work, you can't really see it. There isn't a nice graphical user interface. My work is in the back office system or in the data center. The user only notices it when something goes wrong. Computer science has always dreamt of building systems using individual components that are easy to understand. And just as you can put building blocks on top of one another, you should also be able to develop distributed systems just as easily. The question is, what's in these blocks? Exactly what do they look like? Existen dos familias de patrones de diseño, los arquitectónicos u organizativos y los funcionales o de implementación. Los patrones arquitectónicos describen la disposición de elementos y cómo se coordinan. Son propios de una categoría o subcategoría de sistemas. Por ejemplo, las aplicaciones tipo web services de Java siguen el patrón arquitectónico entidad, controlador, frontera, que se aprecia en la imagen. Es un estilo arquitectónico que resuelve las necesidades de interconexión y trasvase de información entre dos servicios distantes, que están en plataformas totalmente distintas y cada subsistema diseñado según muy variados criterios en cada caso. Los patrones funcionales son los que implementan cada uno de los subsistemas. En el dibujo tenemos un normalizador de mensajes, como composición de bloquecitos usando el lenguaje de Gregor Hofe. A la entrada tenemos una gran variedad de formatos de mensaje que el normalizador entregará en un formato estándar a la salida. En sistemas orgánicos no es ingeniería directa. No usamos patrones para diseñar algo, sino que hacemos ingeniería inversa. Buscamos el esquema organizativo del sistema orgánico. Como hay que remontarse a la mismísima Génesis para poder identificar ese esqueleto, estos patrones reciben el nombre de arquetipos, de tipos primigenios, tipos originales. Arquetipo luminoso, el arquetipo de las plegarias, de las oraciones, de los rezos, son los patrones arquitectónicos u organizativos de los sistemas sociales. Estos arquetipos, patrones de diseño o esquemas de articulación, esas recetas para diseñar sistemas, en griego clásico se llaman eidos. Estamos ante la famosísima teoría de los eidos de Platón. A la hora de estudiar las genealogías de especies animales, Aristóteles se dio cuenta de que cada arquetipo da pie a toda una familia de especies, que comparten un mismo esquema primario, un mismo esqueleto. Entonces diferencia entre dos familias de esquemas: los estructurales, esos arquetipos que no cambian, y los operativos, que él denominó tipos. Esos tipos son esquemas de infraestructuras operativas, que están en constante evolución para adaptarse a las distintas condiciones de vida que tiene el animal, en un proceso ininterrumpido de especialización, que finalmente va ramificando toda una familia de especies. Tiene que existir una interdependencia entre los cambios adaptativos de un animal específico, el padre de una nueva familia, y la arquitectura que transmiten sus genes. O sea, entre la esencia, la arquitectura genética, y la forma, las adaptaciones que va desarrollando a lo largo de la vida. Si no, sería imposible la evolución. De esta manera, Aristóteles enuncia los tres principios de armonía, los principios que gobiernan la creación de organismos complejos, es decir,
la integración de una amplia diversidad de sistemas para lograr un objetivo común. El primero es la interdependencia entre genotipo y fenotipo, entre esencia y forma, que permite la evolución de las especies. El segundo, la esencia, consiste en sistemas, que se construyen a partir de dos familias de esquemas. Los arquetipos, que no cambian, son constelaciones de necesidades o imperativos, y los tipos en constante especialización. Son esquemas de montaje o infraestructuras operativas que resuelven los imperativos en cada contexto específico. El tercero, cada forma es irrepetible y consiste en estrategias y tecnologías con las que cada uno de los animales se adapta a sus condiciones de vida. Esa adaptación al medio altera la arquitectura del animal en un proceso de individuación, de especialización, que podrá originar nuevas especies si logra adquirir un valor intrínseco único, una ventaja adaptativa, como podría ser una columna vertebral, que da una movilidad imposible de lograr con un exoesqueleto. Repasando los conceptos principales. Una categoría de sistemas viene determinada por sus esquemas organizativos o arquitectónicos. Las necesidades imponen una determinada disposición de elementos. Vimos cómo los web services era una categoría de aplicaciones que seguían el patrón frontera controlador entidad para cubrir las necesidades de interconexión entre plataformas heterogéneas. En el caso de sistemas sociales, son los arquetipos creacionales o luminosos los que organizan una categoría de sistemas, por ejemplo, los sistemas financieros. La articulación de cada subsistema, de cada una de las piezas de un esquema organizativo o categórico, es diseñado a través de patrones funcionales. Vimos el ejemplo de un normalizador de mensajes escrito en el lenguaje de Gregor Hoffe. ¿Qué hay que hacer para transformar mensajes a un formato estándar? En sistemas orgánicos hay que remontarse a la génesis de los sistemas, al arquetipo, para identificar el esquema de roles que articula ese sistema en particular. Cada esquema de articulación será desplegado a través de toda una tipología de esquemas de montaje o infraestructuras operativas, en continuo proceso de especialización. En resumen, la articulación fija el qué hace el sistema. En sistemas orgánicos se localiza en el arquetipo. La operativa es el cómo hace, adaptado a cada contexto y en continua evolución. En la experiencia solo hay una enorme diversidad de instancias de los mismos sistemas, cada uno con su perfil personalísimo y único de estrategias y tecnologías. La razón buscará el sistema que gobierna a la multiplicidad de formas que encontramos en la realidad. El Mitos de Occidente, un sistema de relatos coherente, en un lenguaje infantil, que sirva de semiluz para explicar nuestro mundo sin quemarnos la vista. Una vez se ordenan todos estos esquemas, va apareciendo la cosmovisión, como un sistema coherente de relatos capaces de explicar todas las dinámicas de Occidente y sus relaciones. Esta es una fuente de inspiración permanente para la producción audiovisual, además de explicarnos el mundo en el que vivimos en un lenguaje propio del ocio, no tan complejo como el académico, pero que nos permite interpretar el periodismo de datos que describe nuestra realidad social. Finalmente, los aspectos económicos. Cómo armar un sistema que pueda financiarse a partir del público, para que la monitorización sea un poder independiente.